Hola, bienvenidos a una sección más del estudio bíblico de Academia Paz. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Y hoy vamos por la semana número 5, como les decía. Yo creo que aprendido bastante durante este recorrido del pueblo de Israel desde que salió de Egipto. Y les puedo asegurar que seguiremos aprendiendo. El tema de hoy está súper interesante. Y sé que Dios les va a hablar mucho a través de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que vamos a comenzar a orar para poner bien y comenzar bien este tiempo de estudio. Señor, te damos gracias porque nos amas, Señor, porque tu amor, tu misericordia la podemos ver todas las mañanas, Señor, porque podemos ver tu mano acompañándonos, porque podemos ver, Señor, cómo guías nuestro camino. Así que, Padre, te pedimos que el día de hoy, a través de tu espíritu y a través de tu palabra, nos hables, nos enseñes y nos transformes para poder seguir siendo mejores hijos, mejores seguidores de Cristo, mejores personas. Así que, Señor, te damos gracias por este tiempo. En tu nombre oramos. Amén. Ok, genial. Como les decía, seguimos con este estudio, el camino a la promesa. Voy a compartirles la presentación del día de hoy, que no sé qué la hice. Aquí está. Ok, ahí estamos, el camino a la promesa, ¿verdad? Y les había dicho que el nombre de esta enseñanza el día de hoy, le puse provisión diaria. Y vamos a ver cómo es que Dios comenzó a proveer, pero vamos a ver un principio interesante que Dios nos comienza a poner en nuestra vida y que nosotros también tenemos que comenzar a aplicar. Y yo realmente me sentí súper retado por Dios, porque habían algunas cosas que también no era que estaba haciendo mal, pero no las estaba haciendo conforme Dios estaba enseñándome a través de su palabra. Entonces vamos a ir ahí viendo esto y vamos a estar hoy en Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, para que lo busque ahí en su Biblia o que lo marque o que empiece a tomar notas. Entonces, vamos a empezar a leer. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y llegó al desierto de Sin, que estaba entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Aquí la Biblia nos va a dar algo interesante. Un dato que podemos ubicar en el tiempo o podemos tener una línea de tiempo. Vamos a ver, en Éxodo 13 nos dice cuándo fue que salieron de Egipto. Y vean esto, Éxodo 13:4. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. ¿Okay? Entonces, el mes de Abib también se conoce como Nisan en el calendario hebreo y representa por ahí de marzo a abril en nuestro calendario. El segundo mes es Liar, que puede ser abril o mayo, ¿verdad? Entonces, cuando dice que a los 15 días del segundo mes, quiere decir que ellos estaban por ahí vamos a ver, abril, mayo, una fecha por ahí cercana. Habían ya casi recorrido un mes, 15 días que habían estado en el desierto después de salir de Egipto. Y llegaron al desierto de Sin. ¿Ok? Ahí les puse más o menos el recorrido. En su camino al monte de Sión. Recordemos que Dios les había dicho de que ellos tenían que llegar al monte de Sión. Cuando le dijo a Moisés cuál era la prueba de que realmente Dios era el que lo acompañaba, y la encontramos en Éxodo 3:12, donde dice que donde le dijo, y vendrán, después de que los hijos de Egipto, vendrán acá y me rendirán cultos. Si se acuerdan de eso, o si no lo pueden buscar ahí, Éxodo 3:12. Entonces, ellos salieron de Elim, un lugar que tenía 12 fuentes de agua, palmeras, un tiempo de descanso, donde muy posiblemente también todavía tenían comida que habían traído de Egipto. Estaban pasando muy bien el tiempo ahí. Y ahora Dios los saca y los lleva al desierto. ¿Okay? Y aquí algo que Dios me habló es que en lo personal, es que muchas veces nos gusta quedarnos en el Elim, nos gusta quedarnos ahí tranquilos, pero Elim no es el destino al donde ellos tenían que llegar. Elim no era la tierra prometida, a pesar de que pareciera que podía sentirse, que podía experimentarse como la tierra prometida, pero había algo más grande. Y aquí es donde también nosotros tenemos que
empezar a pensar en nuestra vida, que hay veces encontramos un tiempo de descanso, encontramos un tiempo donde nos sentimos bien, pero no tenemos que confundir ese tiempo con la promesa que Dios tiene más adelante para nosotros. Entonces tenían que salir de Elim, pero también Elim, en el tiempo que estuvieron en Elim, Dios no les habló. Recordemos que les habló cuando estaba en Mara y les iba a hablar cuando estaba en el monte. Entonces tenían que moverse, tenían que caminar. Entonces ahora vemos que otra vez, después de salir del paraíso, de tener todo esto, después de pasar varios días en el desierto, el pueblo comienza otra vez a murmurar. Éxodo 16, 2. Y aquí vamos a ver un pueblo totalmente demandante. Un pueblo que pide, pero no quiere dar. Éxodo 16, 2. En el desierto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón. Los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comimos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, ya habíamos visto la semana pasada qué quería decir murmurar, que era hablar en voz baja. Pero vean que a pesar de que murmuraban, nunca llevaban la queja directamente a Dios. Hablaban entre ellos, chismeaban entre ellos, pero nunca alguien dijo, vamos a ir a hablar con Moisés, vamos a ir a hablar con Aarón. Seguro ellos se enteraban por otras personas. Ahora, analicemos la queja. Tenían hambre, venían de un lugar de descanso, ¿verdad? Donde, como les digo, no solamente tomaron agua, sino que pudieron haber comido todo lo que traen desde Egipto y que muy posiblemente ya se les estaba agotando. A veces lo que pasa que en nuestros tiempos de descanso es que nos sentimos con el permiso de comer, de hacer, y seguro ellos dijeron, estamos aquí, comamos, y comían a toda hora, etcétera, ¿verdad? Pero no pensaron en el futuro. Entonces, traían lo que habían traído de Egipto, traían lo de su pasado, y ya no alcanzaba y comenzaron a preocuparse. Dijeron, ¿qué hacemos? Se nos está acabando la comida. Ya no la comimos toda en Elim. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a morir. Pero también tomamos en cuenta de que ellos habían salido con vacas y ovejas, pero tampoco estaban pensando en que eso era una forma también de alimentarse. No estaban en desnutrición, no era que estaban pasando por un momento donde habían pasado mucho tiempo, donde ellos ya no tenían muchos meses de no comer, ya estaban en los huesos, sino que dijeron, tenemos hambre. Es que en Elim comíamos a la hora que queríamos, ahora nos manda al desierto, yo tengo hambre y no hay lo que yo quiera comer. Entonces, luego ven la provisión de Dios y puede que hayan vuelto a cantar. ¿Se acuerdan que ellos llegaron, pasaron el mar, empezaron a cantar, ¿verdad? Después murmuraron, ahora Dios los lleva otra vez a Elim y ahí muy posiblemente todos se alegraron y cantaron y ahora en muy poco tiempo van a volver a murmurar. Recordemos que cuando Adán y Eva pecan, la naturaleza básica del ser humano cambia. Y pasamos de estar en comunión con Dios a hacer a todo aquello que nos aleja de Dios. ¿Okay? Entonces nuestra naturaleza básica es hacer todo aquello que nos aleja o que no le agrada a Dios. Entonces, pero esto no es una excusa, no es que usted diga, es que soy humano, Señor, y como soy humano, de ahí no puedo hacer nada. No, esto no es una excusa. Por eso es que nosotros tenemos que presentar nuestra vida delante de Dios todos los días. Cada día usted tiene que llegar y poner su vida delante de Dios para que esta naturaleza humana que lo aleja de Dios sea contrarrestada para que usted pueda seguir pegado a Dios y no se aleje. ¿Ok? Y esto era lo que le estaba pasando al pueblo de Dios. Y entonces, ahora un dato interesante también. Vean lo que dijeron. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. No dijeron eso. Vean lo que dijeron. No dijeron ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Dijeron ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto. Con esto se referían a la plaga de muerte que pasó. Ellos decían, a ver, mejor Dios nos hubiera matado junto con los egipcios
Mejor hubiéramos sido contados como egipcios para que Dios nos matara de una vez. Entonces, vean su mentalidad. Preferían su pasado de esclavitud, pasar penurias, a un proceso de transformación para llegar a la tierra prometida. Preferimos nuestro pasado, preferimos nuestras ataduras y decimos, ojalá, no, es que allá estaba mucho mejor. Entonces, ¿les suena conocido lo que el pueblo está pasando? A mí totalmente. ¿Ok? Realmente muchas veces nosotros anhelamos lo que estaba allá. A pesar de que ellos habían salido de Egipto, su mentalidad todavía seguía en Egipto, todavía seguían siendo parte de eso. Entonces, ante la más mínima prueba, extrañaban y recordaban a Egipto. Lo que se les daba, con lo que se conformaban, eran esclavos, y Israel había aprendido a depender de Egipto para su sustento diario. Los egipcios alimentaban al pueblo de Israel. La esclavitud era la unión para poder recibir alimento. El maltrato, no sé, lo que ellos pasaban, todas sus penurias, pero ellos recibían alimento y seguro con eso se conformaban. Entonces pasaban añorando lo bueno, eran selectivos a recordar, porque seguro dijeron, porque ven que ahí están recordando diciendo, es que antes, ¿verdad? Pero no estaban recordando lo malo de antes, tal vez estaban recordando lo que les daban, estaban recordando algo bueno que pasó entre todo lo malo y estaban buscando nada más esta parte para poder justificar su queja. Entonces era una perspectiva distorsionada, donde lo poco ahora les parecía hasta saciarse. Como nosotros a veces en nuestra mentalidad creemos que lo que nos daba nuestro pasado era suficiente y más. Y cuando estábamos ahí, en realidad sentíamos que no era lo suficiente. ¿Ok? Entonces, la esclavitud y todo eso a nivel mental, a nivel emocional y un montón de cosas pueden distorsionar nuestra realidad del pasado. ¿Ok? Entonces, aparte de esto, hacen alusión a que Moisés y Aarón y por ende Dios tenían malas intenciones. ¿Verdad? Porque vean lo que les dicen y les dice, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. O sea, prácticamente estaban diciendo, ustedes nos sacaron de aquí para matarnos. Ustedes nos sacaron de aquí con la intención de hacernos daño. Señor, yo estaba mejor allá. Señor, es que realmente, Señor, me sacaste de ahí y he pasado por un montón de situaciones, he pasado por un montón de penurias, Señor. En este proceso he tenido que dejar cosas. Señor, a ver, yo creí que me estaba sacando para algo mejor, pero recordemos que es un proceso de transformación, es un proceso donde el Señor nos va llevando ahí, ¿ok? Entonces, vamos a ver, permítame nada más un segundo que se me cayó el lápiz de que estaba pasando la información. ¿Listo? Ya volví. Ok, sigamos entonces. Aquí ya lo pasamos. Ok. Entonces, ¿verdad? El asunto es que un corazón murmurador a menudo encuentra fácil acusar de peores cosas o peores motivos a aquellos que lo están llevando por ese proceso. Entonces, seguimos leyendo en Éxodo 16:4. Jehová dijo a Moisés, mira, yo os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces, Dios responde de una forma milagrosa esta provisión. Perfectamente pudo haberles dicho, a ver, ¿de qué se quejan? Tienen hambre, ahí tienen las vacas, ahí tienen las ovejas, mátenlas, cómanlas hasta que lleguemos a otro lugar donde haya otra provisión. Pero Dios no quería quitarles lo que ellos tenían, y vean lo misericordioso que era Dios,
porque tal vez dijeron, bueno, y si les quito eso, así de ahí, sí, ahora nos quita, Señor, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, vamos a hacer esto. Van a ver mi mano proveedora. Quería quitarles de la mente de que Egipto era el que proveía. Él quería enseñarles de que él, Dios, era el que provee. Entonces, normalmente no cae pan del cielo, ¿verdad? Estos días ha estado lloviendo mucho, pero no ha caído pan del cielo, ¿ok? Cuando salieron de Egipto, ellos llevaban masa que no estaba leudada y ellos ya conocían el proceso de hacer pan, ellos ya conocían el proceso de poner la masa, de hacer todo el proceso, ¿verdad? Ahí, prepararla, dejarla leudando, volver a separarla, dejarla leudando un poco más y volver a cocinarla. Y ellos ya conocían, entonces también ellos decían, a ver, no, pan del cielo no cae. Ellos sabían en su mente que el pan no caía del cielo, pero cuando les dice, haré llover pan del cielo, en realidad no era una idea muy cuerda. Uno diría, no, señor, a ver, es que eso no es así. Señor, a ver, el pan no cae del cielo, señor, y una vez se trata de enseñarle a Dios, pero Dios prometió que sucedería. Entonces, en este momento, si Dios les dijera, les voy a proveer de una forma espectacular, milagrosa, impresionante, rompiendo las leyes de la física y la ciencia, ¿usted le creería? Usted diría, sí, Señor, te creo. O nuestra mente nos encajona en lo que ya sabemos y en lo que creemos y creemos que Dios no se puede salir de ahí. Ya vimos cómo Dios utilizó cosas que estaban ahí cuando abrió el mar, ¿verdad? Y que había un viento fuerte o recio del oriente que era seco y empezó a utilizar y empezó a... Dios utiliza cosas que están ahí. Tomó un árbol, le dijo a Moisés que lo echara en el agua para que pasara de amarga a dulce. Dios utilizó eso, pero ahora iba a hacer algo totalmente diferente. Dios iba a hacer algo impresionante. Entonces Dios dijo que haría llover el pan, pero que no lo pondría directamente en la mesa de los israelitas. Él dijo, bueno, les daré pan, haré llover pan, y seguro todos se sentaron en la mesa esperando a que sucediera. Pero había dos cosas que ellos tenían que hacer. El pueblo tenía que salir y recoger. ¿Ok? Dos acciones que debían hacer, y eran dos acciones que tenían que incomodarse. Ellos tenían que salir de su zona de confort, porque ellos estaban, deme, pero yo no voy, yo no hago, yo no me muevo, Señor. Aquí estoy para que me des. Entonces, esto era algo que debían hacer a diario y creaba disciplina y constancia. Entonces, nuestra relación con Dios tiene que ser a diario. ¿Para qué? Para que esto crea disciplina y constancia. Su lectura de la palabra tiene que ser diario para que sea disciplina y constancia. Su tiempo de oración con el Señor tiene que ser a diario, porque esto crea disciplina y constancia en esa relación. Entonces, vean lo importante que Dios nos está enseñando el día de hoy. Entonces, además de eso, dice que la bendición venía con una responsabilidad y eso es lo que no nos gusta. Queremos la bendición, pero no queremos hacer nada. Queremos la bendición, pero no queremos tener algo que hacer nosotros. Cuando el Señor dice, bueno, te voy a bendecir, pero tienes que hacer esto y esto. Y dice, no, Señor. ¿Cuántas personas, y me ha pasado casos de la vida real, que la gente me dice, bueno, pero es que yo quiero, Ronnie, necesito que estés orando por trabajo. Y le dice, bueno, ¿y qué estás haciendo para que ese trabajo llegue? De no, aquí esperando a que el Señor me lo dé. Y uno, sí, pero estás enviando currículums, estás buscando, te estás preparando, estás analizando qué habilidades tenés que empezar a desarrollar por si quieres algún tipo de trabajo en específico. ¿Qué estás haciendo? Pero queremos la bendición de Dios, queremos la promesa de Dios, queremos la provisión de Dios, pero no queremos la responsabilidad que viene de eso que nosotros también tenemos que hacer. Y vean lo interesante, la provisión que les estaba dando Dios no venía, pero ellos tenían que moverse. ¿Ok? Entonces, les dice que debían recoger la porción de un día. Dios no les estaba proveyendo para el resto del camino. Les dijo, bueno, ¿saben qué? Para que ya no me molesten más, voy a hacer llover pan
y ustedes lo van a poder guardar y créanme que ese pan les va a durar de aquí hasta que lleguemos a la tierra de Canaán. O inclusive, ¿saben qué? Vamos a hacerlo para que les dure para el resto de su vida. Porque Dios puede hacerlo. No sé si se acuerdan una historia más adelante en la Biblia, donde el profeta llega y le dice, ¿qué tienes? Y le dice, bueno, tengo harina y tengo un poco de aceite. Entonces le dice, bueno, prepárame. Y empezó, y que la harina nunca se acabó hasta después, hasta que ya pasó la hambruna. Y Dios puede hacerlo. Pero Dios les estaba diciendo, van a recoger para un día. ¿Ok? No, a ver, no les estaba hablando de abundancia, ¿verdad? Les estaba hablando de provisión. Entonces, Dios no les iba a dar para que tuvieran abundancia, Dios les iba a dar para que tuvieran provisión. Y aquí quiero dejar algo muy claro, no es que Dios no sea un Dios de abundancia, porque Dios quiere darnos abundantemente. Pero si no valoramos la provisión diaria, no vamos a valorar la abundancia de la promesa. Entonces, si usted no puede disfrutar lo que Dios le da y el proceso que Dios le está haciendo pasar, cuando Dios, venga la abundancia de la promesa, porque recordemos que Dios les dijo que iban a entrar a una tierra donde abundaba leche y miel, una tierra impresionante, con mucha riqueza, donde no iban a tener necesidad. Esa era la abundancia. Pero Dios en este momento no les estaba dando en abundancia porque quería que aprendieran la provisión de Dios, y es la provisión diaria. Entonces, y esto sería una prueba de su relación con Dios que mediría la entrega de su vida a Dios y la obediencia. Que no podían tomar más de una porción diaria, porque si no, entonces esto implicaría que más adelante sería mi autoprovisión. Ya yo no tendría que buscar a Dios todos los días, sino que voy dentro de lo que yo guardé y busco la provisión ahí. Y esto, créanme, que nos pasa. Esto le pasa a mucha gente. Les voy a contar cuándo le ha pasado a la gente. Las personas llegan, y he escuchado a personas que van, vamos a ver, fueron a un campamento, fueron a un retiro hace 20, 30 años. Y su mente siempre dice, es que ese retiro. No, es que ese campamento transformó mi vida. No, es que lo que experimenté en ese momento. No, es que cómo se movió Dios en ese momento. No, es que hace 20 años. Pero les puedo asegurar que lo que usted experimentó hace 20 años en ese retiro, en ese campamento, en esa experiencia, Dios se lo puede dar mejor día a día. Pero a veces estamos pegados en el Egipto, a veces estamos pegados con lo que recogimos hace 20 años y creemos que eso que tuvimos hace 20 años nos está durando. Pero no es así. Éxodo 16:5 dice, pero en el sexto día se prepararon para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces, Dios les dijo, bueno, van a recoger una porción diaria, pero el sexto día van a recoger 2. ¿Por qué esto? Porque el séptimo día era el día de descanso. Dios puede proveer 24/7, 365 días al año. Dios puede hacerlo. No era un asunto de que Dios quería descansar. Es que Dios quería que el pueblo descansara. Porque seguro decían, bueno, hey, tras de que tenemos que caminar, tenemos que trabajar. A ver, señor, hey, no tienes como esclavos, estaban mejor como esclavos en Egipto. Entonces dijo, bueno, vamos a darles un día de descanso. Y dice que así que Moisés y Aarón hablaron con el pueblo. Éxodo 16:6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y por la mañana veréis la gloria de Jehová. Porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Dios siempre escucha. Pues, ¿qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Y Moisés añadió, Jehová os dará por la tarde carne para comer y por la mañana pan para saciarnos, porque Jehová ha oído lo que habéis murmurado contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Luego dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, ellos miraron hacia el desierto y vieron la gloria de Jehová aparecía en la nube. Y Jehová dijo a Moisés,
yo he oído las murmuraciones de los hijos. Háblales y diles, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os haceréis de pan. Así sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Entonces, no sabemos, a ver, cualquiera pensaría que las plagas que pasaron en Egipto, el haber salido de Egipto, la columna de fuego en la noche, la columna de día de la nube en el día, haber abierto el mar rojo, haber ahogado a los egipcios, haber convertido el agua amarga en dulce y haberlos llevado los 12 pozos de agua, era más que suficiente para saber de que fue Dios el que los sacó. ¿Okay? Pero al parecer no era suficiente. Y por eso les decía, ¿será acaso que estas experiencias milagrosas que nos impresionan, que mueven nuestras emociones, realmente transforman nuestro corazón? ¿O solamente buscamos algo que nos haga sentir bien, algo que nos haga sentir bonito, algo que nos haga sentir que, sí, o sea, ¿verdad? Algo que está ahí, pero que va a ser pasajero. Y no le estoy quitando que Dios pueda actuar. Realmente Dios actúa a través de un campamento, a través de un retiro. Usted puede encontrarse con Dios, pero no puede creer que solo eso. Y a veces creemos que haber ido a ese lugar fue lo que transformó nuestra vida. No, es lo que pasó después de ese tiempo. Es su relación con Dios que nació tal vez ahí, pero que usted la fue alimentando después de eso. Entonces, sí, son experiencias muy bonitas, pero muchas veces, así como el pueblo de Israel, que vio cosas impresionantes de Dios, cuando llegaba el día a día, era donde comenzaban a murmurar. Cuando llegaban el día a día, ya cuando no veían cuando se abría el mar, ya cuando no veían donde los egipcios se ahogaban, ya cuando no veían las plagas, sino que lo que les tocaba era caminar. Ahí su relación con Dios comenzaba a bajar. Pero les puedo asegurar que más bien ahí, cuando no vemos el poder de Dios, cuando no vemos las maravillas de Dios, es cuando Dios está más con nosotros, ¿ok? Entonces, Moisés pone dos tiempos, dos acciones de Dios ahí en medio del día. Les dice, en la mañana sabrán que Dios los sacó, y les habla de libertad. Y en la tarde verán la gloria de Dios, les está hablando de poder, por medio de la provisión de sus necesidades. Así que al final del día verían el amor y la misericordia de Dios sobre sus vidas, recordándoles que Dios los libertó y que actúa con poder cada día. Cada día usted va a poder saber que Dios lo libertó, que Dios lo ama, que Dios lo perdona, pero que también Dios da. Que cada día. Y esto era lo que Dios quería enseñarles a ellos. Cada día sucede. No es algo que sucede solo una vez en la vida. A pesar de que los israelitas se habían llevado la queja, Dios ya la sabía. Pensaban que murmuraban contra Moisés, pero en realidad también murmuraban contra Dios. A ver, Dios le dijo a Moisés que le iba a dar pan del cielo. No sé dónde sacó Moisés que también iba a llover carne. ¿Verdad? No sabemos si Dios se lo dijo antes o Moisés quiso congraciarse y le dijo, ¿y sabe qué? Y también nos va a dar carne. Y Dios dijo, ok, está bien, bueno, vamos a darles carne, Moisés. Ya metiste la pata, ya dijiste, ok, vamos a darles carne. Pero Dios les va a dar también pan. Dios les dijo, les habló de provisión de pan. Porque vamos a ver que la carne simplemente estaba ahí, pero el pan tenía que prepararlo. Okay, entonces, Dios, a pesar de la metida de patas, muchas veces respalda a las personas que Él envía. A veces, a pesar de que a veces decimos algo y dice, uy, Señor, y Él dice, bueno, está bien, tranquilo, yo te respaldo con eso. Pero tenemos que caminar con el Señor. Entonces, una nube en el desierto llega sobre ellos, le confirma a Moisés su provisión, ¿verdad? Y aquí yo me preguntaba esto. ¿Cuántas veces y de qué formas Dios tiene que decirnos que es nuestro Dios? Porque les dice, y de esta forma sabrán que yo soy su Dios. ¿De qué otra forma querían? Con todo lo que habían visto, con todo lo que habían experimentado, aún así no sabían de qué era su Dios. ¿De qué otra forma nosotros en nuestra vida necesitamos realmente saber de que Dios es nuestro Dios, de que nosotros somos su pueblo, somos sus hijos?
A veces no sé qué espera la gente, a veces no sé qué esperamos y a veces le pedimos a Dios cosas para probarnos de que es nuestro Dios y Dios dice, pero ya te lo probé. ¿No te acuerdas de esto y esto y esto y esto y esto? Sí, sí, Señor, pero quiero que ahora me pruebes realmente que eres mi Dios en esto. Mira, Dios es un Dios fiel a su palabra. Y si lo hizo una vez, lo seguirá haciendo. Éxodo 16, 13, 16. Dice, al llegar la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Cuando el rocío cesó de descender, apareció sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿y esto qué es? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da de comer. Esto es lo que Jehová os ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de personas de su familia, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Entonces, en la tarde dice que vieron codornices en el desierto. Sí, vieran que sí. Dios no les estaba pidiendo sus vacas y sus ovejas, sino que les dio una tercera opción. Vean lo misericordioso que puede ser Dios con nosotros. ¿Verdad? Y dice que las codornices son una especie de ave, desde tiempos bíblicos se habla, y que migra regularmente entre el sur de Europa y Arabia a través de la península del Sinaí a principios de año. Y recordemos que ellos estaban por ahí en marzo, abril, mayo, ¿verdad? En esas épocas. Y muchos de estas aves en su trayectoria por el cansancio caen a tierra y ya no pueden volar. ¿Ok? Entonces ahí es donde las atrapan y las utilizan de alimento. Entonces Dios nuevamente está utilizando algo que ya estaba ahí para alimentarlos. ¿Ok? Lo interesante de esto es que en los relatos siempre se va a hablar solo del pan. No se va a hablar de la provisión diaria de las codornices. ¿Por qué? Porque las codornices caían, ¿verdad? Y listo. Y tal vez en el trayecto ellos, pero siempre Dios va a hablar del pan, de lo que aquello que tenemos que trabajar. Nos va a proveer, pero tenemos que hacer. En este caso, imagino que estaba respaldando a Moisés. Digo, bueno, resulta ser que por ahí pasan las aves. Moisés tal vez inclusive sabía esto porque recordemos que él llevó a las ovejas por el lado del Sinaí a apacentarlas. No creo que fuera la primera vez. Entonces, seguro él ya había visto este fenómeno. ¿Ok? Entonces, dice que en la mañana, luego del rocío, el rocío es un fenómeno físico meteorológico que se da en las mañanas muy temprano, en el que la humedad del aire se condensa en forma de gotas por la disminución brusca de la temperatura y el contacto de las superficies frías. Esto nos habla de que las noches serán frías. Para que exista el rocío, tiene que haber una temperatura fría. ¿Ok? Entonces, dice que después de que pasaba ese efecto del rocío, o sea, era en la pura mañana, encontraban en la superficie y lo describen como algo pequeño, redondo, vamos a ver un poco más descripción más adelante, y que estaba esparcido por el desierto, en la superficie del desierto. Entonces ellos podían ver una capa que estaba encima del desierto y posiblemente ellos nunca habían visto eso porque le dijeron, ¿y esto qué es? Y vean la respuesta de Moisés y les dice, le dicen, bueno, ¿y esto qué es, Moisés? ¿A dónde está el pan? Y Moisés les dice, ahí. ¿Cómo ahí? Sí. Pero el pan, sí, es que esto es lo que el Señor les dio para comer. Y muchos dijeron, no, si es así, entonces no. No, si hay que recogerlo y si hay que, no, de ahí, entonces, ¿de qué pretende Dios? ¿Verdad? Como les digo, queremos las bendiciones, pero no queremos el trabajo o la responsabilidad para obtener esa bendición, porque la bendición ya estaba ahí. Las bendiciones, las promesas de Dios ya están ahí, pero tenemos que trabajar, tenemos que movernos, tenemos que caminar, tenemos que recoger, tenemos que preparar la provisión de Dios, la promesa de Dios. Entonces, todos se levantaron temprano buscando ese pancito caliente, fresco, esponjoso, ¿verdad? Sí,
Y les dijeron, listo para comer. Y cuando les dijeron, ahí está, pero tienen que prepararlo. Y me imagino que no era fácil recogerlo, ¿verdad? Porque era una capa y había que ver y cómo hacer para que con el desierto, ¿no? ¿Verdad? Y era todo un asunto. Entonces Dios no quería satisfacer solo una necesidad, quería enseñar un principio, una lección de un principio eterno. ¿Ok? Entonces Dios no lo recogió por ellos, sino que ellos debían hacerlo, ¿verdad? Si querían comer. Dios les dijo, ahí está la provisión. ¿Quieres comer? Sí, recógelo. Busca, trabaja. Debían recoger lo que podía comer cada uno en la familia. Dice que era un gomer por cabeza. Un gomer es parte del sistema de pesos y medidas que se utilizaba mucho en el pueblo hebreo. Entonces, un efa son 22 litros y esto lo medían en litros. Y un gomer era la 10ª parte de un efa, o sea, eran 2 litros por persona. Debían recoger por cada persona de la familia 2 litros. Y me imagino que recoger 2 litros de algo que estaba en el desierto tirado por todo lado, debía ser una tarea un poco ardua. Y yo me imagino que volvían a murmurar y volvían a decir, pero ahí estaba la provisión de Dios. Tal vez no como ellos se lo habían imaginado. A veces queremos la provisión de Dios, pero Dios nos la da no como nosotros nos la imaginamos y como la queremos ya servida en un plato calientita, sino que Dios dice, ahí está, pero tienes que trabajar. Éxodo 16, 17, 19. Dice así. Los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y luego les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Se pusieron manos a la obra, querían comer, empezaron a recoger. Tal vez unos, dependiendo del tamaño de la familia, tenían que recoger más que otros. Pero al final cada uno obtuvo lo que Dios le había dicho, la provisión diaria que cada uno merecía. Cada quien tenía que recoger lo suyo. No era que yo podía decirle, mira, Aarón, hazme un favor. Recoge un poquillo y me recoges para la familia y yo te pago. Mira, tengo unas vaquillas ahí, te cambio el gomer que recojas, ¿verdad? La cantidad y te la cambio por una vaca. No, cada quien tenía que hacer su tarea. Cada quien tenía que trabajar en lo suyo. Usted no espere que alguien más traiga la bendición para usted. Usted no espere que alguien más traiga la promesa de Dios para usted. Usted tiene que trabajar, usted tiene que moverse, usted tiene que buscarla. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Después les dice que cada uno debe recoger. No era para contratar a otra persona, porque si no, esto también empezaría a crear la clase obrera y la clase alta. Entonces yo puedo contratar y yo, bueno, ahí ya yo tengo 2, 3 personas que me trabajan y Dios no quería esta división. Pero hubo una instrucción que probó la obediencia y la confianza de la provisión de Dios, a pesar de que les dijo que les dijo que proveería. Entonces, y no fue recoger, y fue no recoger más de lo que debían, no debían guardar, no debían atesorar, no debían pensar en que mañana no habría. Y aquí es donde entra nuestra mente. Y donde uno dice, es que tengo que guardar. No, es que hay que, sí, a ver, sí, la provisión diaria. Pero tenemos que también pensar, a veces queremos nosotros que si nosotros guardamos o atesoramos y pensamos en el mañana, no vamos a disfrutar la bendición de hoy, no vamos a disfrutar lo que Dios nos está dando hoy por estar pensando en el mañana. Éxodo 16:20. Pero ellos no obedecieron a Moisés, para variar, sino que algunos dejaron algo para otro día. Pero vean lo que pasó, pero crió gusanos y apestaba y se enojó Moisés con ellos. Entonces, algunos no pasaron la prueba, no escucharon, no obedecieron el mandato de Dios. Y hubo un castigo por este actuar. Lo que dejaron y atesoraron y simplemente no quisieron aprovechar se llenó de gusanos, de mal olor. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no debían guardar? A veces la gente dice, bueno,
es que hay que ser oportunista. A ver, hay que pensar a futuro. Seguro dijeron, a ver, si no como todo hoy y dejo para mañana, ¿no será necesario levantarme temprano para trabajar? Seguro yo llego y bueno, si yo llego y del Gomer, que son 2 litros, preparo y solo hago, no sé, 1,5 litros y lo otro lo guardo. Así cuando mañana me tenga que levantar, no voy a tener que llegar y trabajar tanto, o no voy a tener que llegar y hacer tantas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, en nuestro tiempo puede sonar a veces como una buena decisión administrativa o financiera. Que uno diga, no, pero es que hay que pensar, hay que guardar, hay que tener ahí en caso de una emergencia. Pero, ¿verdad? Pero Dios no quería darles una clase de administración, de finanzas, o sea, Él lo que quería enseñarles era la dependencia, la fe y la seguridad que Él podía darles. ¿Ok? Entonces, Dios no es que no quiere, no es que quiere que nos gastemos todo el día de hoy. ¿Verdad? Como dice un dicho que dicen, bebamos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Dios no quiere que nos gastemos todo hoy. Dios no quiere, la gente dice, ok, aprovechar el día como si fuera el último. Sí, pero no es despilfarrar todo lo que tenemos. De eso no se está hablando aquí. Tampoco se está hablando de que no tenemos que guardar. No se está hablando de que no tenemos que pensar en nuestro futuro. De eso no se estaba hablando. Porque Dios sí lo estaba pensando. Pero en ese momento, y lo que tenemos que aprender al inicio de todo proceso, es confiar en que Dios es el que va a proveer. Tanto para hoy como para mañana y para dentro de 20 años. ¿Ok? Entonces, Éxodo 16, 21 al 23. ¿Verdad? Después de que Moisés lo regañó, dice, lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Y en el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Todos los príncipes de la congregación fueron y se lo hicieron saber a Moisés. No querían que los volvieran a regañar. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es sábado, el día de reposo, consagrado a Jehová. Lo que tengáis de cocer, cocedlo hoy. Lo que tengáis de cocinar, cocinadlo. Y por todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Era un efecto interesante esto que estaba pasando, porque dice que cuando el sol comenzaba a calentar, toda esa capa se derretía. Así que esto implicaba que tenía que hacerse temprano, que tenía que hacerse con eficiencia y sin perder tiempo. Nosotros dejamos las cosas a veces ahí. Nosotros decimos, no, más al rato. No, después. No, en algún otro momento. ¿Verdad? Y cuando nos damos cuenta y decimos, sí, pero ¿y la provisión de Dios? Señor, pero me lo diste y ¿a dónde estás? Desapareció. Y el Señor dice, sí, claro, es que no lo aprovechaste. Sí, claro, es que no trabajaste eficientemente. Sí, claro, lo dejaste como otra prioridad. No era lo importante en este momento. Estaba más interesado en hacer otras cosas, ¿verdad? Que en buscarme y en buscar mi provisión. Entonces tiene que ser una prioridad. Solo había un día que era permitido trabajar y recoger el doble, y esto era el viernes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? El calendario hebreo iniciaba la semana con domingo, y siendo el 7º día el sábado. Esta es la primera vez que vamos a ver que se menciona el sábado como día de reposo. Pero no era un sábado simplemente para descansar y decir, bueno, vamos a estar aquí, relax, todo el asunto, sino que dice que era un día consagrado, apartado, separado para el Señor. ¿Okay? Era un día donde después de mucho trabajo, ellos podían dejar de trabajar, pero dedicarse a pasar tiempo con el Señor. ¿Okay? Entonces, la tarea no era solo recogerlo, sino cocinarlo,
comer el viernes y guardar para el sábado, y esto no se pondría malo. Y aquí es donde vemos también la mano de Dios actuando sobre esto. Éxodo 16 del 24 al 26. Ellos lo guardaron hasta el día siguiente, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni apestó. Cuando es Dios el que nos da la instrucción, no se va a poner malo, no va a apestar, no va a oler feo, porque es Dios el que está poniendo las reglas. Pero cuando somos nosotros los que lo hacemos, los que decimos cómo se va a hacer, les puedo asegurar que va a apestar. Entonces dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es sábado dedicado a Jehová. Hoy no hallaréis nada en el campo. 6 días lo recogeréis. Pero el séptimo día, que es sábado, nada se hallará. A ver, ¿qué fue lo que les dijo Moisés? Coman, ok, guarden. Porque si ustedes salen el séptimo día, no van a encontrar absolutamente nada. No va a haber nada que hacer. Nuevamente, no hicieron caso, para variar. Entonces algunos llegaron, se levantaron de mañana y cuando vieron la sorpresa era que no había nada. Éxodo 16, 37, 30. Aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron nada. Jehová dijo a Moisés, Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado y por eso es el sexto día, os da pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar y nadie salga en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Entonces Dios cumple su palabra. Dios cuando dijo no va a haber nada, no había nada. ¿Cuántos de nosotros a veces cuando Dios nos dice algo decimos, voy a ver si es cierto? Tenemos que confiar y creer en la palabra de Dios. Entonces, algunos aprendieron esto de la forma personal, no a través de lo que Dios les dijo. Digo, voy a ver, y ahí sí, no había nada. Entonces, cuando nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra forma, con nuestro método, les puedo asegurar que es negar la voluntad y los mandatos de Dios. Cuando decidimos hacer las cosas a conforme nosotros creemos que tienen que hacerse y que ya sabemos que Dios nos ha dicho tal vez lo contrario, usted está o estamos nosotros todos negando la voluntad y los mandatos de Dios para nuestra vida. Entonces, el pueblo tuvo que reposar. O sea, no había otra, no podían trabajar, no había con qué trabajar, no podían recoger, no había nada para recoger. Así que Dios los obligó a descansar. ¿Cómo nos cuesta no hacer nada? Yo no sé ustedes, yo soy un poco hiperactivo. Me cuesta estar en la casa sin estar haciendo nada, ¿verdad? Quien dice, voy a estar aquí descansando. No puedo. O sea, yo necesito estar haciendo cosas. ¿Y cómo nos cuesta? Y hay que tener cuidado, ¿verdad? En lo personal, hace muchos años, de estar, ya trabajaba acá en la Como, realmente trabajar para Dios, como lo estoy haciendo, ¿verdad? De estar en una iglesia, tiempo completo y todo el asunto, para uno no lo siente uno como trabajo. Yo no lo siento como un trabajo, no lo siento como una carga, es algo que disfruto, pero por eso tengo que cuidarme. Porque hace muchos años, cuando me di cuenta, llevaba 3, 4 meses sin un solo día de descanso. Y una vez el Señor me dijo, suave. ¿Qué estás haciendo? Y dije, Señor, pues trabajando para ti, Señor, haciendo tu obra. Me dice, pero no estás descansando. No estás guardando un tiempo de reposo. Y yo te he ordenado que tengas un día de reposo, que tengas un tiempo de reposo. Y si no lo haces, vas en contra de mis mandamientos y de mi voluntad. Y tuve que aprender a tener mis tiempos de reposo. A llegar y decir, no me voy a meter en esta actividad, no voy a hacer esto. Los fines de semana que a veces me toca venir, estoy viniendo cada 15 días. Y fue una decisión consciente que tuve que hacer. Entonces, sí, está bien trabajar para la obra de Dios,
pero el mismo Dios nos pide que tengamos un día de reposo, un día de descanso. Éxodo 16:31. La casa de Israel lo llamó maná. Era como una semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas de miel. Entonces, le llamó maná. Maná también significa, ¿y esto qué es? Dice que nos describe que era una semilla de culantro, son pequeñitas, blancas, con un sabor de hojuelas de miel. O sea, les dio algo que inclusive ya venía endulzado, ya venía con sabor. Y así es Dios. Imagínense, yo imagino que esto era tal vez como un pan dulce. Cuando lo cocinaban, lo hacían, quedaba un pancito dulce que uno lo abre con mantequilla, buenísimo, ¿verdad? Algo así podía ser. Éxodo 16, 32, 34. Después dijo a Moisés, esto es lo que ha mandado, lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di de comer en el desierto cuando yo os saque en la tierra de Egipto. Aarón dijo a Moisés, toma una vasija, pon en ella un gomer de maná y colócalo delante de Jehová, a fin de que sea guardado para vuestros descendientes. Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo tal y como Jehová lo había mandado. Entonces, ahora le dice Dios a Moisés, toma 2 litros, un gomer, y guárdalo para los descendientes. A ver, ¿no se pondría malo si aplicamos el mismo principio? Esto que estaban guardando para los descendientes, o sea, no para los que estaban en este momento, sino para los que iban a nacer en algún futuro, se pondría malo. Pero es que esto no era para alimentar a esos descendientes, era para que fuera testimonio de cómo Dios hizo cosas por ellos y decirle a sus descendientes, Dios nos alimentó, Dios nos proveyó. Vean, esta es la prueba de que sí existe lo que nosotros les estamos contando. Entonces, estos descendientes no era que estaban viendo la experiencia directa, sino que era la forma de más adelante de mostrarlo. E inclusive se dice que esto que Moisés tomó, más adelante lo pusieron en el arca del pacto. Y ya para ir terminando, Éxodo 16, 35, 36. Así comieron los hijos de Israel maná durante 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Un gomer en la 10ª parte de un efa, que era lo que ya les había contado. Entonces, la provisión de Dios duró todo el tiempo que el pueblo estuvo en el desierto y terminó en el momento en que ellos estaban a las afueras de la tierra prometida. Aquella que tenía leche, miel y que Dios proveería de otra forma. Entonces, Dios los llevó a través de todo este proceso para poder arrancar esa dependencia de los corazones de que ellos dependían de Egipto, de que ellos dependían de sus habilidades, que ellos dependían de su mentalidad proactiva, que no está mal, pero Dios quería que entendieran de que el proveedor diario, constante y para el resto de sus vidas era Él. Y de la misma forma, Dios nos está diciendo de que tenemos que aprender que la provisión que Él nos da, ya sea económica, familia, salud, ¿verdad? En muchas áreas, Dios provee integralmente, no solo económico, y esa es una de las cosas que lamentablemente se ha enseñado mal. Dios provee integralmente. Dios cumple y satisface nuestras necesidades, pero también Dios da en abundancia. Pero para poder, como les decía, disfrutar de la abundancia, tenemos que aprender a confiar en el proceso donde Dios nos provee diariamente, donde lo alabamos, donde lo bendecimos, donde le agradecemos, para que cuando tengamos la abundancia podamos decir, hasta aquí nos ha traído Dios, realmente este ha sido Dios. Y yo creo que esto es algo que tenemos que aprender todos, esto es algo que tenemos que meter entre nuestra vida y pensar, ¿soy de los que guarda y piensa que Dios mañana no me va a proveer? ¿Soy de los que hace porque cree que tal vez Dios mañana no va a estar o se va a olvidar de mí?
O soy de los que llego y me levanto en la mañana y parte de mi trabajo es poner mi vida delante de Dios. Parte de mi trabajo es orar, es leer su palabra, es trabajar, prepararme, a hacer para poder obtener esas bendiciones, esas promesas de Dios para mi vida. Entonces, yo creo que hoy en lo personal ha sido súper provechoso y me gustaría, como siempre, que pongan sus comentarios aquí en los comentarios abajo, qué aprendieron, qué versículo les llamó más la atención, qué les habló el Señor, tantas cosas que yo sé y vieran cómo me agrada ver los comentarios de todos cuando ponen, yo aprendí esto, esto, esto y esto, y no había visto esto y el Señor me enseñó esto, 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 porque yo sé que ahí es Dios trabajando en cada una de sus vidas. Entonces, pongan sus comentarios. Otra, en el canal de YouTube de Academia Paz pueden encontrar también estos videos. Voy a estarlos subiendo todas las semanas para que quede la serie completa ahí en YouTube. Academia Paz es el nombre del canal. Así que nos vemos la próxima semana. Y la próxima semana le puse, ¿está Dios con nosotros o no? Esa fue una de las preguntas que hizo el pueblo. A ver, ¿está Dios con nosotros o no lo está? A ver, definamos esto. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos hecho esa misma pregunta? A ver, Dios, ¿realmente estás conmigo o a veces me dejas solo? ¿Ok? Entonces, ahí es lo que vamos a estar viendo la próxima semana para que lo puedan ir buscando y leyendo en los capítulos que siguen. Así que muchas gracias. Espero que haya sido de provecho para su vida como lo fue para mí y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de este Caminar del Pueblo. Hasta luego.